Famosos que terminaron sus días en la casa del actor. La casa del actor es un hogar que ayuda a los actores que cayeron en desgracia. En este video te vamos a relatar historias tristes, historias que duelen, historias llenas de traiciones, abandono y olvido. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es fácil de digerir. Pero antes de empezar con nuestra historia, te recomendamos suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros interesantes temas. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Nuestra primera historia es la de Rosita de Castilla. También me quisiera, Malaya, pero eso no puede ser, me ves como si Ella fue una de estuviera. las cantantes y actrices más populares de la llamada época de oro del cine mexicano. Actuó al lado de las más grandes estrellas de su tiempo. Su preciosa voz y su extraordinaria belleza fueron el encanto de los productores de aquellos años. Su éxito era enorme. Llenaba teatros y sus películas eran taquilleras. Su belleza era su mayor orgullo. En aquel entonces se decía que tenía medidas de infarto. No era casualidad ni milagro. Hacía ejercicio con disciplina militar y se cuidaba con la comida como reloj suizo. Y claro, con ese cuerpazo quería presumir lo que tenía, provocar miradas y dar de qué hablar. Lo que no se esperaba era que la censura le bajara el telón justo cuando estaba lista para encender el escenario. Todo comenzó cuando quiso hacer un espectáculo que, para su época, fue considerado un escándalo. Según cuentan, Rosita de Castilla quería salir a cantar rancheras con los pechos al descubierto. Hoy puede sonar normal, pero en aquellos años eso era impensable. Se dice que la esposa del presidente Luis Echeverría, María Esther Zuno, fue quien ordenó vetarla, argumentando que Rosita de Castilla violaba la moral y las buenas costumbres del mexicano. La orden fue clara: nadie debía contratarla. Se dice que María Esther Zuno pidió a directores de cine y a dueños de centros nocturnos que no le dieran trabajo. Y así, de un día para otro, Rosita pasó de ser una estrella a convertirse en una artista incómoda. Este golpe fue devastador para ella. Rosita era una mujer segura de su belleza y quería que todos la admiraran, pero a la esposa del presidente eso no le hizo ninguna gracia. Después de ese veto presidencial, muchos productores dejaron de contratarla por miedo a meterse en problemas. Simplemente ya no la llamaban. Cuando el gobierno cambió, Rosita volvió a trabajar, pero ya no fue lo mismo. El tiempo pasó y ella sintió que su mejor momento había quedado atrás. Ya no se sentía hermosa como antes, y entonces tomó una decisión muy dura: retirarse del ambiente artístico. Ella misma decía que el público merecía respeto, que la gente la recordaba joven y bella, y que ahora, al ser una persona mayor, ya no quería que la vieran así. Decía que prefería desaparecer antes que permitir que el público la viera envejecer. Con el tiempo, Rosita desapareció por completo del mapa. Años después se supo que estaba viviendo en la casa del actor, ya en una edad avanzada, completamente alejada del mundo artístico. Rosita se casó, tuvo 2 hijos, pero se divorció. Y lo más triste es que sus propios hijos la abandonaron. En el año 2022, Rosita de Castilla falleció en la casa del actor. Tenía 90 años. Y lo más desgarrador de todo es que su familia no la visitaba desde hacía años. Ni siquiera preguntaban por ella. Cuando murió estaba completamente sola. Tan sola que nadie se presentó a reclamar su cuerpo. Fue la actriz Laura Zapata quien tuvo que publicar en redes sociales que Rosita había fallecido, para ver si algún familiar aparecía y reclamaba su cuerpo para darle sepultura. Días después, finalmente alguien apareció, pero el daño ya estaba hecho. Rosita de Castilla, una mujer que llenó teatros y fue adorada por el público, terminó sus días en el abandono, en el olvido y en la más profunda soledad. Una historia que nos recuerda que la fama no dura para siempre, y que a veces, cuando los reflectores se apagan, también se apagan las personas que decían amarte. Y aquí te pregunto a ti, ¿tú te acordabas de Rosita de Castilla? Nuestro siguiente caso es el de Marta Silvia Corona, mejor conocida por el público como Renata Flores. Ella fue una actriz que participó en telenovelas muy populares como Rosa Salvaje y muchas otras que fueron un éxito en la televisión mexicana. Durante un tiempo, Renata fue considerada una de las villanas más recordadas de la televisión. Tenía trabajo, tenía fama y tenía reconocimiento. Pero la vida, a veces, cambia de un momento a otro. Con el paso de los años, su momento de gloria fue quedando atrás. Las oportunidades comenzaron a escasear y poco a poco su nombre dejó de aparecer en los llamados.
Hasta que un día, simplemente, ya no hubo más trabajo. Sin empleo y sin ingresos, Renata terminó viviendo en la calle. Y no solo eso, vivía dentro de un coche, acompañada únicamente por sus 2 perritos. Según se supo después, llevaba casi 3 años viviendo así cuando su caso fue descubierto por la gente en redes sociales. Las personas se le acercaban y le preguntaban, «Oiga, ¿usted no es la actriz de telenovelas?». Pero ella lo negaba. Le daba vergüenza aceptar que aquella mujer que había salido en la televisión ahora vivía en la calle. Su historia se volvió viral y apareció en todos los noticieros. Esto llamó la atención de la actriz Laura Zapata, quien había trabajado con ella en varias telenovelas. Gracias a eso, otros actores se unieron y lograron que Renata fuera rescatada y llevada a la casa del actor. Ahí, por fin, tuvo un techo, comida y cuidados. Pero tristemente, la historia no tuvo un final feliz. Tiempo después, se supo que Renata padecía cáncer y a los 74 años de edad falleció en la casa del actor. Otra vez, la historia se repitió. Murió sola, sin familia y prácticamente en el abandono. Una mujer que alguna vez fue famosa, terminó sus días lejos de los reflectores y de los aplausos. Una vez más, la vida nos demuestra que la fama y el éxito no son eternos, que la vida es una montaña rusa. Un día estás arriba y el siguiente puedes estar abajo. Y aquí te pregunto, ¿tú te acordabas de Renata Flores o ya también la habías olvidado? Nuestro tercer caso es el del actor de telenovelas Rogelio Guerra. Sí, aquel galán por el que suspiraban miles de mujeres, el protagonista de la mítica telenovela Los ricos también lloran. Durante años fue uno de los rostros más importantes de la televisión mexicana, pero su final estuvo muy lejos de ser feliz. En el año 2015, Rogelio Guerra fue diagnosticado con Alzheimer. Poco tiempo después, además, sufrió un derrame cerebral. Esto lo dejó en un estado de salud muy delicado. Para ese momento, la casa del actor lo recibió y se hizo cargo de su cuidado. Sin embargo, 6 meses después, su esposa decidió sacarlo de ahí, ya que no estaba de acuerdo con la atención que le estaban dando en esa institución. Pero la tragedia no terminó ahí. Además de sus problemas de salud, Rogelio Guerra también estaba atrapado en un largo y desgastante problema legal. Todo comenzó cuando TV Azteca le interpuso una demanda por supuesto incumplimiento de contrato. Según la televisora, Rogelio había firmado para hacer 3 telenovelas, pero solo había hecho una. Por eso, exigían que pagara una fuerte penalización. Por su parte, el actor decía que la empresa no había cumplido con lo pactado y que por eso el contrato ya no era válido. El pleito legal se alargó durante casi 10 años y lo peor vino cuando un juez determinó que todo lo que Rogelio Guerra ganara usando su nombre sería embargado a favor de TV Azteca. En otras palabras, el actor se quedó prácticamente sin ingresos. Atrapado en un proceso legal interminable, con su salud cada vez más deteriorada y con un enorme desgaste emocional, Rogelio fue apagándose poco a poco. En el año 2018, todavía tuvo que ser hospitalizado para ser operado de la vesícula. Su estado era ya muy delicado. Finalmente, Rogelio Guerra falleció a los 74 años de edad. Tenía Alzheimer, había sufrido un derrame cerebral y llevaba tiempo sin poder caminar ni hablar. Su muerte marcó el final de una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. Y aquí viene la gran pregunta. ¿De verdad crees que TV Azteca fue responsable de la decadencia y el trágico final de Rogelio Guerra? Nuestro cuarto caso es el del comediante conocido como Chilinski. Quizá muchos ya no lo recuerdan, pero en su tiempo formó parte de la época de oro del cine mexicano. Inició su carrera junto a su cuñado, nada más y nada menos que Mario Cantinflas. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron diferencias entre ellos que provocaron su separación profesional. Tiempo después, Chilinski formó una dupla con Manolín, con quien realizó varias películas intentando mantenerse vigente en el medio artístico. Pero tristemente, las cosas no salieron como esperaba. Con los años, el trabajo fue disminuyendo, hasta que un día, simplemente,
Ya no hubo más llamados. Sin fama, sin dinero y sin oportunidades, Chilinski terminó refugiándose en la casa del actor. Ahí pasó sus últimos días. Falleció a los 74 años de edad en 1985, víctima de un enfisema pulmonar provocado por el hábito de fumar. Murió ahí mismo, en la casa del actor, lejos de los reflectores, dejando atrás una carrera que alguna vez estuvo llena de risas, aplausos y sueños. Nuestro quinto caso es el de José René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tuntún. Tuntún fue un actor muy querido, recordado por sus actuaciones junto a Tintán, el inolvidable Pachuco de Oro, y también por compartir pantalla con Alfonso Sayas. Falleció en la casa del actor en 1993, cuando tenía 60 años de edad, pero su historia es una de las más tristes y perturbadoras. Según se dice, el actor se casó con una bailarina que le robó toda su fortuna, y por si eso fuera poco, además le fue infiel con varios hombres. Triste, humillado y completamente destrozado, Tuntún cayó en una profunda depresión. Eso lo llevó a refugiarse en la casa del actor. Ahí, lejos de los escenarios y del público que alguna vez lo aplaudió, falleció a causa de un infarto fulminante. A pesar de su trayectoria y de las risas que regaló, Tuntún murió en la ruina total. Y aquí viene lo más fuerte. Se dice que tenía 2 hijos, pero que estos fueron cómplices de su mujer para quedarse con toda su fortuna. Y aquí te pregunto, ¿tú crees que alguien que hace algo así puede dormir tranquilo? Seguimos con otra historia igual de triste. En la lista aparece Andrea Palma, considerada la primera gran diva de la época de oro del cine mexicano. Andrea Palma destacó en películas emblemáticas como La mujer del puerto y Ensayo de un crimen. Fue una mujer que desde la primera vez que la cámara la apuntó, siempre fue protagonista. Participó en más de 50 producciones a lo largo de una impresionante carrera. Sin embargo, a finales de la década de los 60, decidió retirarse. Los años pasaron y su salud comenzó a deteriorarse. Andrea Palma padecía una esclerosis cerebral, enfermedad que la fue apagando poco a poco. Por esa razón terminó refugiándose en la casa del actor. Ahí pasó sus últimos días. Falleció el 6 de octubre de 1987, a los 84 años de edad. Murió sola, olvidada y lejos de los reflectores. Así terminó la vida de la primera gran diva del cine mexicano. Otra figura de gran renombre que también falleció en la casa del actor fue Rebeca Iturbide. Rebeca era una actriz muy cotizada de la época de oro del cine mexicano. Poseía una belleza impresionante, lo que llamó de inmediato la atención de los productores. Después de algunas pruebas de cámara, fue impulsada para formar parte del elenco de Doña Diabla, película protagonizada por María Félix. Más adelante logró su primer protagónico en la película Pecado, consolidándose como una de las actrices más queridas por el público. Además del cine, también triunfó en el teatro, demostrando una gran versatilidad artística. Pero en 1966 su vida dio un giro devastador. Según se cuenta, cayó de un banco de piano y la caída fue tan fuerte que su columna resultó gravemente dañada. Tuvo que ser operada de emergencia. Aunque ella luchó por recuperarse y no rendirse, la realidad es que tuvo que enfrentar varias cirugías y una larga rehabilitación. Eso la alejó definitivamente del mundo artístico. Finalmente se mudó a la casa del actor, donde vivió sus últimos 12 años de su vida. Ahí falleció a los 78 años de edad el 15 de abril de 2003, a causa de un paro respiratorio. Un final silencioso y doloroso para una mujer que alguna vez brilló con fuerza en la pantalla grande. Nuestra siguiente historia es la de la actriz conocida como La Tarabilla. Se ganó ese apodo gracias a su increíble capacidad para hablar rápidamente en sus actuaciones, algo que la volvió muy querida por el público. Participó en producciones muy recordadas como Mi secretaria, Salón de Belleza, El Hospital de la Risa y Bajo el mismo techo. Durante muchos años, La Tarabilla hizo reír a miles de personas. Pero el tiempo no perdona. La actriz falleció a los 74 años de edad a causa de un infarto al miocardio. En ese momento vivía en la casa del actor,
lugar que se convirtió en su último refugio. Según se informó, sus últimos días los pasó rodeado del cariño de sus compañeros, huéspedes y cuidadores de la casa del actor. Un final silencioso, lejos de los reflectores, pero acompañado de quienes compartieron con ella la misma vocación. Ahora hablemos de una historia que también conmocionó a mucha gente, la de Wanda Seux. Wanda Seux fue una vedette muy famosa en las décadas del 70 y 80. Llegó a México desde Paraguay y rápidamente se convirtió en una de las mujeres más deseadas del espectáculo. Se decía que fue amante de hombres muy poderosos, entre ellos el presidente José López Portillo. Durante un tiempo, Wanda vivió rodeada de lujos, en hoteles caros y lugares exclusivos. Pero esa vida no duró para siempre. Con los años, pasó de la opulencia a vivir en una casa humilde donde cuidaba a sus perritos. Finalmente terminó en la casa del actor. Ahí pasó sus últimos días, sin familia, olvidada y lejos de los reflectores. Wanda Seux falleció a los 72 años de edad a causa de un infarto cerebral, luego de haber sufrido varios eventos de este tipo. Sus últimos 2 años de vida los pasó en la casa del actor, recibiendo cuidados. Otro caso verdaderamente triste. Ahora vamos con un caso que, aunque no terminó en la casa del actor, fue igual o incluso más triste. Se trata de Enrique Guzmán, ex vocalista de la banda chilena Los Ángeles Negros. Según se cuenta, Enrique llegó a México para trabajar, pero después de ser despedido de la agrupación, se quedó viviendo aquí. Durante un tiempo realizaba conciertos privados y eventos pequeños. Pero su vida dio un giro devastador cuando su esposa falleció. Eso lo hundió en una profunda depresión. Se quedó solo, sin familia en México y sin rumbo. Terminó viviendo prácticamente en la calle, dentro de una combi. Tiempo después, los medios hicieron un reportaje sobre su situación. Gracias a eso, sus hermanos en Chile finalmente lo recogieron. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Enrique falleció en el año 2020, ya sin estar en pleno uso de sus facultades mentales. Un caso verdaderamente triste y lamentable. Otro caso que conmovió a todo México fue el de Rigo Tobar. El ídolo de las multitudes terminó sus días prácticamente en el abandono. Según se decía, estaba desnutrido y no recibía los cuidados necesarios para sobrevivir. Por su aspecto físico, llegó a ser confundido con un indigente. Para entonces, Rigo ya había perdido gran parte de sus facultades mentales debido a la diabetes que padecía y que no tenía control. Además, también fue víctima de las adicciones, las cuales terminaron por deteriorar aún más su salud física y mental. Se cuenta que, cuando fue llevado al hospital en estado grave, los médicos pensaron que se trataba de un indigente, sin imaginar que estaban frente a uno de los artistas más exitosos que ha dado México. Un cantante que llegó a reunir hasta 400,000 personas en un solo concierto, y que terminó olvidado, lejos de los aplausos y del brillo. Muchos dicen que Rigo murió en la miseria, pero la realidad es que tenía propiedades y dinero. El problema era que ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales para tener acceso a ellos. Se dice que su ex esposa fue quien se quedó con todo y no le proporcionaba ayuda. Sin duda, uno de los finales más tristes del espectáculo mexicano. El último caso de esta lista es uno de los más perturbadores. Se trata de Almadelia Fuentes, una reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano. Participó en películas inolvidables como Los Olvidados, y llegó a actuar al lado de gigantes como Pedro Infante, Luis Aguilar, Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas. Compartió créditos con una verdadera constelación de estrellas. Sin embargo, sus últimos días fueron de lo más tristes y lamentables. Almadelia había perdido la razón. Vivía prácticamente abandonada en una mansión ya muy deteriorada. Habitaba entre la basura, acompañada solo de sus mascotas. Los vecinos eran quienes le llevaban comida. Se decía que llevaba años sin bañarse. Algunos periodistas describieron su casa como una auténtica cueva de vampiros. Y pensar que ella se retiró en los años 70 para dedicarse a su familia. Ver que esa misma familia terminó por abandonarla, convirtió su historia en una de las más dolorosas del espectáculo mexicano. Finalmente, Almadelia Fuentes falleció a consecuencia de una infección provocada por la falta de higiene. Un caso que hizo llorar a muchos y que despertó un profundo temor entre las personas de la tercera edad, que no quieren terminar olvidadas de esa manera. Y aquí viene lo más perturbador.
Almadelia estaba casada con un primo de Emilio Azcárraga, y según se dice, la familia Azcárraga ganó durante años grandes cantidades de dinero exhibiendo las películas en las que ella participó, sin que al final recibiera ayuda alguna. Un caso verdaderamente lamentable. Y con estas historias llegamos al final del video. Historias que no buscan señalar, sino recordar. Recordar que detrás de la fama, de los aplausos y de los reflectores, hay seres humanos frágiles, con miedos, con caídas, y con finales que muchas veces no se parecen en nada al brillo que alguna vez tuvieron. Hoy hablamos de actores y actrices que lo dieron todo por entretenernos, que nos hicieron reír, llorar y soñar, pero que al final de sus vidas enfrentaron el olvido, la soledad y el silencio. La casa del actor se convirtió para muchos en su último escenario, un lugar de refugio cuando ya no quedaba nada más. Estas historias nos dejan una lección dura pero necesaria. La fama es pasajera, la belleza se va, y el aplauso no siempre acompaña hasta el final. Lo único que permanece es la dignidad con la que se vive, y el recuerdo que dejamos en quienes alguna vez nos admiraron. Antes de irnos, te invito a reflexionar. Si este video te dejó pensando, compártelo, deja tu comentario y dime, ¿qué historia te tocó más el corazón? Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video, porque recordar también es una forma de hacer justicia.